sino a nivel osteometabólico. Un placer. Bueno, he invitado internacional porque se la pasan por congresos en el mundo. Yo soy maestra en Smith. Bueno, si hay algo que justifica lo que presenta acá, es justifica la especialidad reumática. Es tan importante todo lo que se puso en esta enfermedad que en realidad, conociéndola, estamos como, bueno, lupus sería mayor, digamos, ¿no? Pero conocemos la autoinmunidad, que es el gran driver en estas enfermedades y que genera toda la patología, toda la forma de la patología. Ustedes lo vieron ahora en imágenes, la capacidad que tiene para dañar de una manera muy especial. En los últimos años se ha estudiado un poco más y se ve que la artritis reumatoidea también parecía que tiene un comienzo no solo en la sinovial, sino dentro del propio hueso. Y eso lo estamos estudiando con Alemania, con el doctor Georg Schett y con el doctor de Austria, el doctor Aletaja. Y ellos están viendo estas cosas de una manera bastante importante. Bueno, pasemos a la artritis reumatoidea. Por supuesto que como siempre hay que decir que se trata de una enfermedad crónica, sistémica, inflamatoria, que se caracteriza por la inflamación de las articulaciones sinoviales y que causa, a través de la inflamación, va destruyendo el cartílago, todo lo demás hasta llegar al hueso, y ustedes van a ver las lesiones terribles, y creo que en algún momento todo el mundo ve una artritis reumatoidea, porque es una enfermedad bastante frecuente, digamos, ¿no? Y está presente en todos los climas, digamos, de todo el mundo, no hay un lugar que ni se salve de esto. Y los efectos, como decía, se extienden más que de los síntomas musculoesqueléticos. Es una enfermedad casi sistémica de dolor crónico que incapacita al paciente y que no le permite hacer una vida realmente normal. Además de esto, se le suma por todo este componente fatiga, es terrible, tiene un cansancio muy... Los pacientes sienten ansiedad, les da temor, no saben qué va a llegar a pasar con su vida. Es terrible estar con esto. Eso conlleva la depresión, además no quieren molestar a los familiares, todas estas cosas que ocurren. Se complica a veces con enfermedad respiratoria, gastrointestinal, cardiovascular. Y por supuesto que una enfermedad de este tipo impacta económicamente a la familia y a la obra social que la tiene que cubrir. Y lo peor es que el paciente progresivamente antes, no tanto ahora, pero igual se da la reducción de la calidad de vida, que la medimos, es, digamos, bastante importante cómo se reduce. Ahora como emprendimos la tarea de decir qué es una artritis reumatoidea temprana, porque cuando uno empezaba a dar las drogas que ustedes ven ahora que se mueven por ahí, se empezaron a dar en las artritis muy avanzadas. Entonces, si yo le doy una droga a una paciente que está así, ¿puede recuperarse? Se va a mejorar, pero esto va a quedar así. Entonces dijimos, ¿para qué sirve tanto gasto si no lo empezamos a dar tempranamente? Se hicieron un montón de estudios y eso se llevó a entender y la obra social a poner sus pesos. Bueno, recuerden que la prevalencia está en 0,5 a 1%. Acá se hizo un censo de esto en Tucumán y se llegó a ser casi 0,9 de la población general, y en algunos lugares tiene una proporción mayor que puede llegar a ser el 5%, como se ve en la zona de los Urales. Lo que sí es importante recordar, y lo piden casi todas las obras sociales, la presencia de este anticuerpo APCA, que son los anticuerpos anticitrulinados o peptidocitrulinados cíclicos, que es un predictor de la enfermedad que cuando lo tiene, en el 70% por lo menos va a hablar que esa enfermedad va a ser muy agresiva y los resultados van a ser peores si uno no lo hace rápidamente el cambio. Entonces, no sabemos la etiología todavía, se piensa que en realidad hay muchos factores que están jugando en esto, como por ejemplo la microbiota, la porfironoma gingivales en la boca, etc. La edad pico de comienzo está entre los 40 a 60 años, pero se ven todas las edades, incluso se ven los chicos, con una forma juvenil.
es más frecuente y en estas cosas las autoinmunes las mujeres las llevan de perder, porque tienen más, pero seguramente siempre se habló que el estrógeno, todo lo demás, como es algo que favorece, digamos, la autoinmunidad, podría ser una de las causas, pero aparentemente no es eso solo. ¿Qué es la característica de esta enfermedad? Ustedes me vieron un poco en la resonancia. Hay destrucción progresiva de las articulaciones sinoviales. ¿Qué significa? La articulación que tiene esta membrana, que es donde nace la autoinmunidad. Eso está presente y entonces genera una reacción inmune y come a la articulación. Hay sectores, como por ejemplo el ojo, que ustedes lo saben bien claramente, no tuvo nunca contacto con la inmunidad. Eso la naturaleza lo cerró y no permitió que tenga contacto con el exterior. Por eso si uno se lesiona un ojo, tiene que cuidar el otro, porque no solo el que está lesionado es el que va a generar la producción del anticuerpo, sino que va a ir al otro. ¿Se dan cuenta? Es más complejo de lo que uno piensa de estas cosas. Por supuesto que daña ligamentos, tendones, esto genera pérdida de la capacidad funcional y calidad de vida, y la reducción de la expectativa de vida que se baja entre 5 y 15 años. Por suerte ahora hemos logrado con las medicaciones que eso cambie. ¿Cuáles son esas manifestaciones? El dolor. El dolor reumático es lo que trae al paciente. Un hombre no vendría a la consulta si no tiene un dolor demasiado, digamos, terrible. El hombre cuesta muchísimo hacerlo mover a la consulta. Pero las mujeres sí, son más inteligentes en este aspecto, ¿no? Y generan tumefacción articulada, hay rigidez matinal prolongada. El paciente se levanta y no puede mover las manos, queda con una rigidez muy llamativa y tiene un comienzo insidioso de la enfermedad, no es que se da de un día para otro, aunque he visto casos que de un día para otro cambia su vida. El compromiso poliarticular generalmente afecta a grandes y pequeñas articulaciones, pero la característica es la distribución simétrica. Siempre se da en los dos lados. Y eso nos permite diferenciarla de otra que se parece, que es por ejemplo la artropatía psoriática, que tiene irregularidades en ese aspecto, o la misma artrosis a veces genera cosas que pueden ser similares, pero no son simétricas de esta manera. Afecta mucho a las articulaciones pequeñas y medianas de la mano, puede dar hasta compromiso auditivo, y generalmente este curso sigue sostenido y cada vez más progresivo. Las articulaciones afectadas tienen acá la metacarpofalángica, los carpos, las proximales, las metatarsofalángicas, las rodillas, hombros, tobillos y codos. Estas es muy raro que no están presentes en la afectación de la enfermedad. Y como ven, este esquemita casi en todos los hospitales lo tienen para marcar cuando llega el paciente, porque escribir cuesta mucho y uno lo marca y ya tiene la imagen del paciente rápidamente. Hay estas formas de presentación, una que es gradual, poliarticular, que por suerte en la mitad de los casos da un compromiso de pequeñas articulaciones, que es simétrico como dijimos, pero mucha rigidez matinal. Hay otra que comienza más, digamos, gradual y que afecta una articulación. Esta cuesta mucho definirla como artritis reumatoidea. Una articulación se piensa en cualquier otra cosa y nunca que se trate de una artritis reumatoidea. Pero tiene un componente que es aditivo, es decir, a medida que pasa el tiempo, va sumando otras articulaciones, entonces lo que puede provocar un poco el tiempo, no atrás el tiempo, en estos casos lo logra después al sumarse a otra articulación. Por supuesto que el reumatoide está un poco más avisado y cuando ve la articulación y ve el tipo de inflamación, puede pensar más en este aspecto. Hay otro que de comienzo agudo, que empieza en una forma espectacular, es la cuarta parte de los pacientes, es intensísimo el dolor, con tumefacción difusa, rápida, limitación, incapacidad, pero esto se da curiosamente en el anciano, seguramente porque tiene sarcopenia, tiene otros elementos más, son como comorbilidades y hace que reaccionen de esta manera. Y está la otra que puede confundirse hasta con una aorta, que es una monorritis aguda, que es muy poco frecuente, yo vi poco, pero lo más común es que pueda figurar una sepsis. Uno tiene temor a dos puntos esenciales, la sepsis o el ataque de gota, pero depende de la articulación afectada. Ojo que la gota no es siempre en el dedito, puede dar en cualquier lado,
Y en la embarazada ni les cuento, le llega a dar un ataque de gota, le dan cualquier cosa. Y después se hace con una evolución poliarticular. Hay un patrón monocíclico, uno policíclico y uno progresivo. El policíclico es el 70% de los casos, es intermitente, con curso sostenido, sube, baja, una cosa así. El otro es un monocíclico, da un ataque, pasa a remisión y por ahí no tiene más la enfermedad. Eso lo hemos visto. Tiene como un pequeño ataque, posiblemente la propia persona tenga alguna cuestión genética o inmunitaria que hace que frene esto. Y hay otro que es el patrón progresivo, que este es lo que se llama la artritis maligna, porque es progresivo, por suerte es el 10% de los casos. Por supuesto, esto provoca deformidades articulares como subluxaciones de la metacarpofalángicas, ustedes vieron todos esos dedos, el cuello vecino, desviación cubital, la deformidad Moutonnier típica, las rupturas tendinosas, ahí. Yo no sabía que tocando la ruedita se iba tan rápido. Después quistes sinoviales, neuropatías comprensivas, subluxación atlantoaxóida, que eso sí es muy peligroso y puede generar una plativacia, impactarse el cráneo sobre la columna cervical. Eso es una urgencia y eso va con el neurocirujano a algo quirúrgico. Esta mano, ¿tienen duda de que es una artritis reumatoidea o piensan en otra cosa ustedes? ¿Qué es? Tiene todo lo que yo dije. Tiene componentes, fíjense, a ver si lo pongo acá, ahí está. Fíjense acá, ¿vi? Pero es fatal esta ruedita. Bueno, no me llevo ni con la ruedita. Ahí está. No la toco, la dejo así. Entonces, fíjense en las desviaciones cubitales, que se van para cada lado, no es hacia el otro lado. Por eso los ejercicios que tenemos que hacer es llevarlo en forma contraria. Algunos deditos muestran también sus alteraciones claras. Y eso es típica, es una mano que uno, digamos, lo ve y no es una artritis de comienzo. Es una artritis que ya tiene varios años. Nadie tiene un problema de un diagnóstico así. Pero llegar a esto es una falla nuestra. Porque uno debe reconocer la enfermedad antes para evitar que llegue a esto. Va a ver el pie y les cuento, siempre lo dejan de lado y hay una pronación, hallux valgus, bursitis, caída de las cabezas metatarsianas, la gente no puede ni caminar, dedos de martillo en garra, bursitis tendocalciana, formaciones de espolones subplantares que duelen y ustedes ven en la cara de los pacientes las dificultades que tienen. Y después están las otras que son terribles y que son muy difíciles de manejar porque además se les toma todo el componente psiquiátrico al paciente. Y es la fatiga, la rigidez matinal, los nódulos subcutáneos, la escleritis, se le suma un síndrome de ojo seco, un síndrome de Sjögren, puede haber linfoadenopatías y hasta vasculitis. Esto no lo vemos tanto, porque como uno trata a tiempo y en una artritis de comienzo, estos casos no se ven. Pero después pueden tener neuropatías periféricas, pleuritis, fibrosis pulmonar, pericarditis, esplenomegalia, síndrome de Felty, amiloidosis, todo lo que ustedes quieren lo tiene la artritis reumatoidea. Esto se ve en las artritis viejas. Yo tengo pacientes de más de 50 años que tienen artritis, que por suerte, cuando uno le da los biológicos, logran vivir, pero tuvieron toda esta discapacidad enorme que, digamos, le ha deformado. Yo no puedo volver, digamos, a ponerla bien. Con el cirujano tratamos de arreglar alguna articulación o algo, pero el componente dañado en las manos es difícil. Entonces puede haber anemia trombocítica trombocrónica, porque hay una tremenda eritropoyesis inefectiva, hay trombocitosis, trombocitopenia, que puede constituir un síndrome de Felty, eosinofilia, linfoadenopatías, y este es otro punto importante. Como va acompañado a veces con el ojo seco, va a estar presente una queratoconjuntivitis zika, una episcleritis que puede ser nodular y difusa, escleritis y escleromalacia perforal, que lo veíamos hace más de 50 años en los hospitales. Yo les comento que hace 50 años, cuando estaba en el hospital, llegaban los pacientes, no podían caminar, los traían en camilla, ni siquiera en sillón de rueda, los traían en camilla. Entonces, tener pacientes así, en lo que uno tenía en ese momento era para darle oro,
o para darle alguna medicación de este tipo era terrible. La verdad, en esto hemos crecido positivamente. Lo pulmonar se da pleuritis, nódulos pulmonares, nodulosis, el síndrome de neumoconiasis, que es el de Kaplan, lo conocen bien, fibrosis intersticial difusa, bronquiolitis obliterante, bronquiolitis constrictiva, o sea, es tremendo. La vaculitis generalmente uno la empieza a ver porque además de notar la alteración que se ve en la piel, el paciente refiere fiebre, pérdida de peso, va a tener muchos fenómenos de Raynaud, lesiones cutáneas isquémicas, hay necrosis digital, úlceras crónicas en las piernas, va a haber una mononeuritis múltiple, seguro que hace una neuropatía periférica típica, erosiones de la mucosa gastrointestinal. Los pacientes toman todo lo que tienen en la casa, están desesperados siempre. Que pueden generar arteritis mesentérica coronaria renal. Con este esquema pueden tener cualquier cosa. No sé cómo viven tanto, le digo, con todo esto. En esta época. Ahora, nosotros tratándolos, esto lo evitamos y el paciente tiene otra sobrevida. Puede haber compresión de nervios periféricos, que genera mononeuritis, la mononeuritis múltiple, todo esto es muy común. Lo demás, el síndrome del túnel carpiano también, o cubital, o del túnel tarsiano. La mielopatía cervical no es tan frecuente, pero hay algunas veces que hemos visto el último, que es el granuloma reumatoide de la dura madre, que a veces hay que hacer un diagnóstico diferencial con algún tipo de tumor o algo por el estilo. El laboratorio típico es la hemoglobina baja, los leucocitos están normales o ligeramente elevados. Piensen que estos pacientes vienen a veces por fiebre y puede ser, tiene un síndrome como de inflamación casi. Las plaquetas, otro de esto que es la rodilla. Las plaquetas están elevadas con la enfermedad activa y están mejores cuando la enfermedad se la controla, así que para nosotros nos sirve mucho porque eso, cuando uno está tratando bien al paciente, sabe que el valor de las plaquetas se mantiene bastante bien. Por supuesto que tiene una proteína C reactiva positiva, la eritro súper elevada, factor repartidor está presente, los antinucleares están presentes no en un 100%, eso podría, ni en el lupus es un 100%, puede tener 80 o 90%. Estos tienen un 15,9 y están asociados generalmente a las artritis, que son las últimas, las más malignas, que son positivas para el factor reumatoideo y la enfermedad tipo severa. Lo que sí está presente es esto, que es el anticuerpo antipéptido citrulinado, que esto lo piden ahora todas las horas primero porque queda bien, parece que estudian mucho, y en realidad es cierto, porque, claro, el doctor tiene que pedir esto para que yo le dé el medicamento. Sí, es cierto en última instancia, lo que no saben para qué, pero les encanta. Pero uno lo pide porque si encuentra el anticuerpo sabe que esa artritis va a ser tremendamente erosiva y va a ir muy, muy rápido. Entonces eso es como si les da positivo, obligan a la obra social a que le den el medicamento caro. Y hablar de esto es hablar de 9 millones de pesos por mes al paciente. Así que no es ninguna pavada. Las inmunoglobulinas están elevadas, las tres más comunes, IgG, IgA y IgM, y el líquido sinovial muestra un líquido inflamatorio. La patología va a dar inflamación sinovial con tumefacción de parte blanda, derrame del líquido sinovial, hiperemia, daño cartilaginoso, óseo, destrucción de hueso y de subcondral por el panus. Panus se llama cuando está todo eso comprometido. La provisión fibrosa ósea, la laxitud capsular biomental, la contractura muscular. Bueno, tienen de todo. Fíjense que es casi como para poner un paciente y viene a hablar otra vez de resonancia y hablan de cualquier punto sin ningún problema. Pero lo que sí es importante para ustedes es esto. Por supuesto que a lo mejor les cuesta en el paciente temprano, especialmente si es una monoarticular, captar de que eso puede transformarse en una artritis reumatoide. Pero si viene con un compromiso de 3 o más articulaciones, o hay rigidez matinal, el paciente le dice sí. Generalmente lo dice el paciente, tengo rigidez. El paciente dice una palabra que me encanta, dice, me siento amortiguado. Esa es una palabra muy común, no sé dónde la sacaron, pero eso es amortiguado. Hay artritis en mano, es simétrica, puede haber nódulos reumatoideos si hace mucho tiempo que está, digamos, la enfermedad y no la han interpretado. Yo hace un mes recibí una mujer que era una artritis reumatoidea, llegó pobre destroza. Es el ejemplo de lo que no se debe hacer.
le hicieron célula madre, le hicieron plasma ribonucleico. Nadie se fijó en controlarle la inflamación, la enfermedad y todo. Es una vergüenza eso. Una vergüenza. Nunca la han tratado como artista reumatoidea. La pobre mujer está, que es un desastre, no se pueden imaginar. Y ahora yo estoy dando la obra social y la obra social está haciendo antes CCP. Y la paciente ya está que no damos, pobre. En fin, esas son cosas. Los cambios radiológicos típicos, que son las erosiones o la osteopenia periarticular, porque eso se ve en las articulaciones que tienen la inflamación, tienen al lado la osteopenia característica. Y bueno, y ahora vamos. ¿Por qué yo insisto tanto en esto? Esto es lo que me interesa, porque cuando la enfermedad empieza, tiene todo este periodo que no dice nada. Y es cuando uno tiene que ser inteligente y tratar de ver a ver si capta en la fase D, cuando empieza el síntoma ahí, pero que no tiene artritis reumatoidea, y viene un paciente y dice, ay, ¿qué es esto? Fíjense el tiempo que dura, cómo calma con una medicación, realmente es una artritis reumatoidea, le va a calmar, pero no se le va a ir del todo. Entonces, esto lo tienen que ver. Pero si ustedes se fijan, cuando llegaron a esta etapa de la fase D, tienen que buscar a ver si tiene factores de riesgo y ambientales y buscar a nivel de sangre si hay alguna manifestación de autoinmunidad sistémica. Entonces, esta enfermedad, cuando comience y por ejemplo tiene algún factor de este tipo, va a generar una respuesta de anticuerpos contra el tejido, y ahí es donde aparece la inflamación verdadera, y después se cumplen recién los criterios que decíamos de inflamación. Entonces, busquemos si hay genes de susceptibilidad. Todos hablan del epitope compartido, no voy a poner en todo esto. Factores ambientales, por ejemplo el fumador, se sabe claramente que el que fuma, eso hace malísimamente mal, lo saben, cuando llega al pulmón es el cigarrillo el que genera la citrulinización de la arginina, que es lo que realmente genera la citrulinización ahí del anticuerpo. Cuando aparece este anticuerpo anticitrulina, se tiene que agarrar la cabeza, porque ya empieza la artritis. Puede haber modificaciones epigenéticas, o por droga, por alguna cosa en especial que modifica, y entonces eso generar la aparición del anticuerpo, o puede haber modificaciones translacionales, que es lo que decimos nosotros que ocurre cuando hay citrulinización. Pero no es solo citrulinización. Fíjense en que está hablando de acetilación, carbamilación, citrulinización, metilación, fosforilación, somoligación, ubitidinización. Todo esto pueden ser también factores que comienzan y después generan la verdadera citrulinización. Se pierde la tolerancia, tenemos células que cuando se pierde la tolerancia, la T, la C, la dendrítica, que es la presentadora de anticuerpos, y la aparición de estos anticuerpos, ahí agárrate porque empieza el baile. Después está, digamos, la artritis asintomática todavía, pero la célula B empieza a escuchar música y es un vecino que no le gusta que le hagan ruido en el piso de abajo, entonces empieza a hablar con la T, con el osteoclasto, con el condrocito, y empiezan a ponerse nerviosos y aparecen los síntomas porque se pone irritable. Y ahí aparecen los síntomas típicos. La predisposición genética está en la zona del HLA, típica, acá, del cromosoma 6, y estas moléculas son más capaces de unirse a algunas proteínas citrulinadas. Por eso se llama epitope compartido. Para el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Es muy polimórfica la zona, entonces hay variabilidad genética y se diversifica mucho en la población. Los polimorfismos se dan justo en los alelos HLA-DRB1 y muchos más de los que están presentes ahí. Pero son 70, como dicen ahí, 70, 74 aminoácidos que forman ese epitope compartido y que son los identificados para riesgo de esta enfermedad. Hablábamos del anticuerpo anticitrulina. Fíjense que si uno lo mide en la distancia, los suecos fueron los que hicieron esto. Se les ocurrió, tenían una heladerita y dijeron, ¿por qué no empezamos a conectar sueros de la gente? Sueros de gente normal. Entonces empezamos a sacar a toda la población, ellos son, cuando se les pone algo en la cabeza lo hacen, y los dejaron ahí. Entonces empezaron a venir después a los años enfermos y tenían su suero, y cuando lo iban a ver resulta
que ellos venían donde dice 0, que es la aparición de la enfermedad, acá, y cuando medían, resulta que antes ya le estaban marcando estos anticuerpos y el paciente no tenía ningún síntoma. ¿Se dan cuenta? Esto no significa que sea siempre enfermedad, porque acá lo pueden tener cualquiera de ustedes y no generar enfermedad. Debe tener otros componentes para que genere una enfermedad. Pero curiosamente, hasta 15 años antes tenía la aparición de un anticuerpo. Fíjense cómo la autoinmunidad no es tan rápida, va progresivamente y después se le suma el factor reumatoideo y las alteraciones a nivel inmunológico. El factor reumatoideo es un autoanticuerpo con especificidad de tipo IgG para el FC y el APCA es un autoanticuerpo para la proteína que contiene citrulina. No voy a quedar mucho con esto porque ustedes con que recuerden que existe esto me interesa que recuerden que un 70% del factor reumatoideo está presente y cuando está presente lesiona verdaderamente de una manera terrible. Si están los dos juntos, como dice acá, si se asocian entre sí, en particular el R temprana y muestran efectos aditivos en la erosión ósea. Si están los dos, urgente a tratarlo con lo más fuerte que tenga. ¿Qué pasa entonces? El objetivo principal que tenemos es tratar a la R temprana, porque si uno lo trata teniendo todo este esquema que vimos, no esperando a que se lesione, ahí hacemos algo bien. Y de hecho ahora los pacientes, yo tengo pacientes que empecé el tratamiento y están perfectos, tienen una vida normal. Claro, para la obra social como que no les gusta gastar ese dinero, pero nosotros no lo curamos, esta es una palabra que no me gusta. Detenemos como si está curada la enfermedad. La ponemos en el freezer y esta enfermedad no evoluciona. Esto es bastante importante. Fíjense en que hablamos de edad temprana cuando la duración de los síntomas es menos de 6 meses. No es tan fácil a veces, en dermatitis reumatoidea, saber que se trata de dermatitis reumatoidea. Los otros no dan una definición verdadera, pero hacen la referencia temporal. Los pacientes que presentan artritis, cualquier inflamación articular, asociada con dolor y con rigidez, deben ser derivados por reumatólogo. Es inteligente. Mándenlo, no tengo problema. Durante las 6 semanas posteriores al inicio de los síntomas. Por esto lo digo porque son tonterías que me parece que no tienen demasiada. Después nosotros tenemos algunos scores como el HAQ, que es el Health Assessment Questionnaire, que medimos ciertas preguntas a los pacientes y de acuerdo a la capacidad que tiene para moverse, para abrir, por ejemplo, un paquete derecho, para subir ciertos elementos, todo esto es bastante importante para saber cómo va manejándose el paciente. Y además, no mide eso solo, sino la presencia de los anticuerpos y las erosiones óseas por radiología. Fíjense que ahí se pelean. El Colegio Americano es una cosa, EULAR dice otra, pero en realidad es lo mismo, pero cada uno quiere tener razón. Entonces, están en las guías, yo no voy a insistir en esto porque es muy difícil. La cuestión importante acá es que nosotros con esto creamos este título, T2T, que es Treat to Target. Tanto el EULAR como ACR recomiendan una estrategia de este tipo. ¿Y qué significa con esto? Que uno trata de alcanzar un objetivo de remisión, como dijimos, que es como si estuviera en el freezer o de baja actividad de la enfermedad en cada paciente. ¿Y eso para qué? Para evitar el daño irreversible que se produce en el primer momento de la enfermedad. Cuando uno agarra la enfermedad temprana y con factores mal pronósticos, tenemos una actividad moderada o alta, es un paciente que debe ser tratado con un biológico porque este paciente va a lesionarse realmente. Si uno encuentra la positividad de los dos anticuerpos, no puede esperar. Si espera, está haciendo un daño al paciente. Por supuesto que el metotrexate sigue siendo la droga básica si uno quiere tratar al paciente. Uno lo da, por ahí comenzando bien, porque no necesariamente la enfermedad sigue siendo muy activa, no muy severa en los casos, y uno a lo mejor le da el metotrexate, anda muy bien el paciente, se le van los síntomas durante un año, 2 o más, y después empieza a haber una actividad y ahí es como que tiene que ser adictivo con la terapia y no esperar. Entonces, recuerden, de esto me interesa, hablamos de temprana con los menos de 6 meses de inicio de la enfermedad. Bueno, esto lo voy a pasar por alto. Hay necesidades insatisfechas, entonces lo que apuntamos es esta ventana de oportunidad.
El Treat to Target hace eso. Voy a esa ventana de oportunidad, ese es el momento para tratar al paciente y el paciente te lo reconoce de una manera increíble porque se siente fantástico ahí enseguida. No más de 3 meses, ya el paciente es como que está, a lo sumo puede ser 6 meses que tarde en algunos casos, pero es así. Y muestran, como dice el 75%, una significativa, como es, inflamación articular, daño erosivo irreversible dentro de los 2 primeros años de la enfermedad, y uno si lo trata, eso lo logra manejar. ¿Cuál es la secuela de estos anticuerpos? Es lo que hablábamos antes. Cuando uno compara, fíjense, los APCA negativos y los APCA positivos, hablamos de péptidos y turbinados cíclicos, fíjense en que los que son positivos, al contrario, el hueso no es igual, se lesiona mucho más. Y todas esas lesiones que mostraba el doctor en la resonancia y lo demás se ven claramente. O sea que uno puede estar más tranquilo si el paciente no tiene la presencia de ese anticuerpo y puede tratar con metotrexato, la flunomida, alguna otra droga, sin llegar al biológico, que cuesta, porque además por ahí la obra social le dice, doctor, ¿me puede dar esto? Y ahí vemos cómo anda. No te lo niegan, pero te dicen eso. Entonces hay que tener presente ese punto. Y la diferencia está acá, fíjense en la prevención radiológica. Cuando uno sigue a los pacientes, a los positivos, contra los negativos, claramente los que tienen el anticuerpo se lesionan mucho más del doble por tener la presencia del anticuerpo. Entonces no podemos estar esperando, y esto una holandesa que era Desiree van der Heide, fue la que vio esto y empezó a estudiarlo, mostraron realmente estas diferencias. Tuvieron un puntaje de erosión tremendo. En el tiempo ocurría lo mismo, como ven acá, tanto a nivel de la cuestión lumbar como en cadera. Y la síntesis de todo esto que estamos hablando es que la producción de anticuerpos puede contribuir directamente a esto. Y la detección de estos anticuerpos puede permitir un diagnóstico y una intervención terapéutica mucho más precoz. Esto se asocia claramente a más daño y la doble positividad mucho peor, así que va a la carga erosiva de la enfermedad y hay que actuar rápidamente, ¿no? Entonces, tienen mayor riesgo, por supuesto, para aumentar la mortalidad del paciente y hacer todas las complicaciones. Y la prevalencia de la reactividad de este anticuerpo anti-citrullinal difiere de diferentes subgrupos de pacientes no tratados antes con DIMAR, como el metotrexate o la leflunomida, según el estado del paciente. ¿Listo? Yo tuve que poner otra porque no me agarraba el anterior. Los agentes terapéuticos que tenemos que usar son los anti-TNF, que ustedes lo conocen, el anti-interleuquina 6, los JAK, que son el famoso janustinasa, y otros medicamentos que están por ahí, algunos conocidos como el rituximab, otros como los corticoides, que también son conocidos. Aparecen muchas drogas nuevas a este nivel. Los anti-TNF fueron los primeros que se utilizaron, y en realidad el adalimumab, el etanercept, el infliximab y el golimumab, anti-interleuquina 6, el tocilizumab y el sarilumab. Los JAKs tenemos al tofacitinib, al baricitinib y el upadacitinib. Acá tenemos el rituximab, a los corticosteroides y otras drogas que aún no lo he puesto que están en el estudio. Como ven, cuando uno empieza a utilizar una de estas drogas, evidentemente el criterio primario de respuesta CR en la semana 24 muestra claramente en monoterapia cómo el baricitinib supera al metotrexate. Cuando lo ven todos los otros elementos, digamos, exploratorios de cómo actúa el medicamento, en todas el baricitinib supera al metotrexate. Hay una tendencia similar en todo el CIDAI, que es una forma de medir la actividad articular. También para, por ejemplo, los pacientes que eran vírgenes, digamos, de metotrexate, empezaron a darle las dos drogas, sin metotrexate, con el metotrexate para comparar, y la diferencia se hizo mucho mayor. Ven cómo mejoró mucho más el baricitinib con respecto al metotrexate. Y esto ocurrió en todo lo que uno va viendo en lo demás. Entonces recuerden que en el desarrollo tenemos un paciente sano, un estado de preartritis,
un estado de artritis no diferenciada, un estado donde ya se puede hacer el diagnóstico claro de artritis reumatoidea y la artritis reumatoidea establecida. Por supuesto que hay factores de mal pronóstico que, digamos, favorecen la aparición de todos estos elementos y recuerden que en estos altos anticuerpos, toda la parte inmunitaria que está representada fundamentalmente por la célula B, que es la que produce los anticuerpos, y la célula T, que es la inteligente que maneja todas las conexiones entre las células, son necesarias para que esto se produzca. Entonces, hay una etapa de inducción de autoinmunidad, otra de maduración de la respuesta ante anticuerpos, y después, en la última parte, no es lo importante. Todo lo importante se produce acá. Entonces, es acá donde tenemos que atacar con el tratamiento. Esta citrinización, dijimos, es post-traduccional, y ustedes ven como la arginina se transforma a través de una PAR, una peptidina-arginasa, en citrulinización, y eso es lo que provoca estos cambios al catalizarse y producen este ataque directo. El factor reumatoideo es este, ustedes lo ven, es un factor que se reúne que se une a otros anticuerpos, pero pueden ser de cualquier tipo, IgG, IgM e IgA. IgG y E. Se unen por la porción FC y están asociados realmente con la artritis reumatoidea, pero no en forma exclusiva, sino que también puede estar presente en el lupus, en el Sjegren, la crioglobulinemia, enfermedades infecciosas, como la hepatitis C, que ahora está muy de moda y que ha aumentado tremendamente porque la gente, como se hace todos los tatuajes, se está contagiando a través de eso la hepatitis C. Hay otros anticuerpos que me parece para que lo recuerden, pero no para complicarles la vida: antivimentina, antiproteínas carbamiladas y anticolágeno de tipo 2. Estos no los usamos. Recuerden lo que existen, veremos si en el futuro las investigaciones muestran que son más útiles. ¿Cuáles son los hitos en el tratamiento de esta enfermedad? Fíjense, hablamos de los años 20 al 40. Solamente había sales de oro, que lo descubrió una persona que estaba tratando a tuberculosis con oro, que era un francés, y que vino acá a Argentina. Yo me hice la traducción cuando vino. Y descubrió en un paciente que tenía tuberculosis, artritis reumatoidea, que no solo mejoraba su tuberculosis, sino mejoraba su artritis cuando le daban oro para curarla. Entonces, a partir de eso se empezó a estudiar y se dieron cuenta que podía funcionar muy bien. Después de eso vienen en los años 50, que fueron premio Nobel en su momento, el uso de corticosteroides. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa primera etapa es la etapa negra, por decir así. El corticoide ayudó mucho, pero se hizo abuso y se generaron un montón de patologías porque todavía no se sabía los efectos deleterios que podían provocar. Y después de eso aparecieron los DIMAR como corticoides, los anti-TNF, todo lo que estamos hablando, ¿no? Y claramente desde el año 88 se pone de manifiesto claramente que el metotrexate es la de elección para el tratamiento de la hernia. A esto se le sumó 10 años posterior en la leflunomida, que puede ser sola también, anda muy bien, pero se lo puede asociar y la respuesta es bastante buena. Después aparecieron todos los que están ahí en la otra línea, el anakinra, que es anti-interleuquina 1, el abatacept, que es anti-segunda señal de coagulación, el rituximab, que es anti-CD20, o sea que va para la célula B, el tocilizumab, que es para la interleuquina 6, el tofacitinib, que es una anti-glucokinasa, igual que el varicitinib, y ahora el lupacitinib, que está al final, que es uno de los últimos que se ha descrito. Bueno, voy a pasar esto. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Los ambientales, cuando hay una enfermedad extraarticular, cuando hay erosiones severas, cuando tiene la presencia de autoanticuerpos, cuando hay marcadores genéticos y lo puede hacer, como el epitope compartido, cuando hay un HAC muy alterado, como muestra ahí, que eso lo toman, hasta la enfermera lo puede tomar, porque y en Estados Unidos lo hacen las enfermeras, o los marcadores que tenemos a nivel inmunitario. Esos factores hacen que uno tenga, como les diría, que actuar de una manera bastante importante.
Entre lo extraarticular tenemos la presencia de nódulos reumatoideos, la vasculitis de AR, el síndrome de Felty, y esto puede ocurrir en el transcurso de la AR, como dicen ahí, en menos de la mitad de los casos. Es, por supuesto, más común cuando la enfermedad es activa y está asociada con mayor mortalidad. Uno puede ver las erosiones óseas en la radiología, es un poco más tardío, por eso ahora cuando uno está en estas primeras etapas, a veces tiene que caer al ecodoppler o la resonancia, que lo muestran mucho más precozmente para poder darle la medicación en su tiempo. Marcadores de inflamación, los más comunes son la erito, la PCR. Esto no pongamos en cosas más complicadas, pero sirve mucho y lo que nos pide la obra social. Cuando hacemos las recomendaciones para el manejo de la AR temprana, vemos que si no hay contraindicación para metotrexate, utilizamos el metotrexate, que podemos utilizarlo desde 7,5 hasta 25 miligramos. Este último será subcutáneo, nosotros puede ser oral. Si hay contraindicaciones para el metotrexate, como la última, utilizaremos la leflunomida o la sulfasalazina en combinación de drogas modificadoras del curso. Se puede dar pequeños cursos del grupo corticoides en los casos que tienen mucha inflamación y actividad de la enfermedad. Si hay logro de la remisión dentro de los 6 meses, se continúa con metotrexate, y si no, se adapta la estrategia y se le suma, por ejemplo, leflunomida o demás, y se tiene que continuar en el caso de que esto ocurra. La fase 1 terminó allí y la fase 2 muestra que ante el fracaso o por falta de eficacia o toxicidad de la fase 1, no tiene que agregar otro DMARD biológico o un inhibidor de JAK, y si eso no lo mejora, como está acá, a los 3 meses o blanco de los 6 meses, uno debe pasar a otra etapa, y porque está en presencia de una artritis de evolución maligna. Así que no siempre logramos, no hay un 100% de los pacientes que funcionan. A veces hay que pasar varias drogas o cambiarlas, incluso dentro de los anti-TNF, porque algunas dan resultados para una y otras no. Ya les mencioné todos los que están presentes, y de hecho las obras sociales las saben. Entonces, con que yo dé un anti-TNF no significa que no pueda volver a dar otro anti-TNF, porque cada uno tiene una variabilidad en su actuación. Por ejemplo, yo estoy dando, digamos, un IRA, que se da Valimumab, que es una molécula especial. Yo esto con una embarazada, con una no puedo dar, pero sí puedo dar el Certolizumab Pegol, que es una porción más chiquitita de esto, que está pegilada y evita pasar a la placenta y hacer algún problema genético. Así que la embarazada de este momento también puede utilizar una droga y no sufre durante su embarazo. Los 3 principios entonces es apuntar una mejor atención y basarse en una decisión compartida, siempre el paciente y el traumatólogo. Son especialistas que deben atender principalmente a los pacientes con artritis temprana, y el diagnóstico definitivo de un paciente con AR temprano solo se debe realizar después de una revisión muy cuidadosa de antecedentes y examen clínico. Recuerden que estamos en una artritis de menos de 6 meses y que puede equivocarse y ser otra enfermedad. El algoritmo yo se lo mostré, así que no vuelvo a dar lo mismo. Y si meto la mano en la boca de la verdad, no sé si me invento, pero les digo la verdad. Esta es lo que ocurre, esta le saqué a la boca. Vengo de ahí, estoy con sueño, todo por el viaje, pero bueno, más o menos es así. Así que realmente esta enfermedad merece todo el cuidado de ustedes. Cuando reciben esto, yo diría que pasen a reumatología inmediatamente, porque una enfermedad bien tratada le mejora la vida espectacularmente. Mal tratada la llevan a tener muchas complicaciones a la noche. Bueno,